estado trabajando esta puntada durante 15 centímetros, midiendo desde el inicio de la puntada encima del granny hasta arriba. Y vueltas han sido, pues si cuento aquí la primera vuelta no la voy a contar, aquí van 2, ¿vale? Cuando se forma el círculo completo, el motivo completo son 2. 2, 4, 6, 8, 10, 11, porque este es medio, y 12 en total. Y nos quedamos, bueno, hasta ahora llevo 15 más 12 del granny, para que os haga una idea de las medidas. Entonces nos quedamos en la vuelta, donde estamos pegaditos con el motivo completo aquí al comienzo. No en la vuelta donde teníamos medio motivo. Ya sabéis que empezamos el motivo que hicimos aquí. Para empezar no lo voy a contar, pero ya sabéis que empezamos aquí con medio motivo, después teníamos el motivo entero, medio motivo, porque empezábamos con 7 cadenas y haciendo los medios puntos aquí al inicio para que nos quedara medio motivo después en la siguiente vuelta cuando completamos, ¿no? Y en la siguiente ya sabéis que tenemos el motivo completo. Bueno, pues de la forma de trabajar que os expliqué, cuando estemos en el motivo que nos queda completo pegadito, no el que va a media. Cuando nos quedemos ahí, vamos a distribuir nuestro delantero de la espalda. Entonces, hasta donde tengo puesto el marcador es un delantero, hasta el otro marcador es la espalda y desde ese marcador hasta el otro lado es el otro delantero. Y en mi caso han sido 1, 2, 3, 4, 5 motivos para delantero. En el sexto pongo el marcador, porque este motivo ya no lo voy a utilizar más a partir de aquí. Y hacia el otro lado igual. 1, 2, 3, 4, 5 y en el sexto pongo un marcador, perdón, en el motivo. ¿Para qué? Para saber que hasta ahí es donde llego. Vale, bueno, pues vamos a empezar haciendo, por ejemplo, este lado, ya que me coge que tengo ahí la hebra, y cuando tenga que hacer el otro lado tendré que añadir el hilo en el otro lado, cortar aquí cuando termine y empezar aquí. Porque la espalda tenemos la opción de dejarla tal cual está o redondearla con lo que os comenté de los puntos de 6 o 7 puntitos aquí. Yo en el que hice, mira, os voy a enseñar cómo queda. Lo dejé tal cual, ¿eh? Lo dejé la espalda con ese medio motivo. Luego hice una vuelta en punto bajo con picot y la verdad que te queda rectito y queda bien. Pero si queréis por modificar, también puedes hacer el motivo completo. Vale, bueno, pues a ver que aquí me he enganchado y saco una hebrita. Haremos lo siguiente. Vamos a coger la hebra y entonces como tengo 1, 2, 3, 4 y 5 motivos, lo que voy a hacer es empezar a hacer las disminuciones y para eso me tengo que quedar aquí, mira, empezamos. En el otro lado tenemos que hacer lo mismo. Vamos a subir con una cadenita y un punto bajo y ahora directamente aquí en el centro, en vez de hacer 3 puntos, 5 cadenas, los 4 puntos bajos y 3 puntos para completar el motivo, voy a hacer medio. Entonces voy a hacer un punto alto, nada más, y yo directamente 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Hago los 4 puntos bajos. Y ahora sí hago 3 puntos altos. Entonces no estoy haciendo el motivo completo, estoy haciendo como medio. Ahora os explico por qué y
en qué va a ayudarnos esto a hacer la disminución. Vamos a seguir haciendo el punto bajo sobre el punto bajo y ya los siguientes motivos sí hay que hacerlos enteros hasta que lleguemos al otro marcador. Así que son 3. 1, 2, 3, 4, 5. Los 4 puntos bajos. Los 3 puntos. Y el punto bajo sobre el punto bajo de la vuelta anterior. Bueno, pues voy haciendo así hasta llegar al marcador, donde haré igual medio. O sea, ahora cuando lleguemos ya os explico qué pasará, que en la siguiente vuelta el motivo redondito va a volver a estar al principio. Ya no voy a hacer nunca medios, ¿vale? Porque aquí no voy a trabajar. Esto ya se me va a ir quedando para que yo vaya haciendo así y cada vez vaya teniendo 6 motivos, 5, 4, 3, ¿vale? Hasta que nos quede uno. De esa forma, y en este lado igual, vamos haciendo el piquito. Voy a continuar hasta el final para mostraros cómo hacemos. Mira, y aquí ya estoy al final. Bueno, pues he hecho 1, 2, 3, 4, el quinto, y luego ya sabéis que tenéis aquí el sexto con el marcador, que ese no lo podemos trabajar. Entonces, en el quinto hago los 3 puntos, las 5 cadenas, bajo con los 4 puntos bajos. Y ya termino con solo un punto alto. Hago el punto bajo a continuación y ya he llegado al marcador, así que de ahí ya me tengo que volver. ¿Cómo vamos a trabajar ahora? Como os digo, solo vamos a trabajar completos, no vamos a empezar haciendo el medio, porque no hemos hecho aquí para poderlo hacer. Entonces me tengo que ubicar aquí arribita para hacer 1, 2, 3 y 4. Esta vez hemos hecho 5, la siguiente, que es la que viene ahora, van a estar 4. Haré 4 haciendo la sacada y luego a la vuelta completando el circulito y volviendo a hacer las cadenitas. Y ya crearé como para hacer 3, luego 2 y luego 1. De esta forma vamos a ir disminuyendo. ¿Veis? Hemos pasado de tener esta base de aquí abajo con 6. Ahora hemos hecho pues nada más que 5. 1, 2, 3 y 4. Entonces volvemos el tejido. Del otro lado tenemos que hacer igual. Lo único que no vamos a empezar, tenemos que empezar en esta misma posición. O sea, es como si continuáramos ahora esto, como no lo tenemos que trabajar, lo dejamos. O también podemos completarlo, si queréis, cuando terminemos este lado, añadir aquí abajo y completar. Y ya una vez que estemos aquí, así no tenemos que cortar la hebra. Yo creo que lo haremos así. Y ya empezaríamos aquí. Empezaríamos desde 1, 2, 3, 4 y 5 haciendo esto, trabajando estos 5, que sería engancharíamos la hebra aquí en el quinto y empezaríamos haciendo aquí las cadenas, el punto de las cadenas, ¿vale? Pues igual que hemos terminado aquí. O sea que en realidad engancharíamos, perdonadme, porque en realidad engancharíamos aquí en el medio punto para poder empezar desde aquí, desde el medio punto, haremos un punto bajo, enganchamos aquí un punto alto, las cadenas 3 puntos y ya así hasta llegar a este otro extremo donde solo haremos pues los 3 puntos, las cadenas y el puntito bajo aquí, ¿vale? Es lo mismo, lo único que en vez de empezar desde un extremo vamos a tener que empezar desde este motivo. Pero hay que hacer exactamente igual que estamos haciendo aquí. Espero no tener que hacer los dos, ¿vale? Os explico uno aquí, por donde íbamos. Giro y me tengo que ir hacia arribita porque tenemos que empezar desde ahí arriba la siguiente vuelta. Que en la siguiente vuelta lo que hacemos es completar ya el motivo con la sacada. Estoy aquí arribita, voy a hacer una cadenita,
Voy a hacer aquí un puntito bajo y 1, 2 y 3 cadenas. Y ahora empiezo a hacer las 15 sacadas. Que ya sabéis cómo, que son las 4 de aquí, de detrás del puntito bajo. Esta primera siempre cuesta un poquito de ver. Aquí está. Aquí. Entonces ya empiezo a sacar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Hago el deslizado 1, 2 y 3 y engancho con punto bajo ahí arribita. Y ya tengo un primer motivo completo. Bueno, pues así los 3 que me quedan. Me quedaría, terminaríamos aquí con el punto bajo, ya de aquí nos olvidamos. Tendríamos que volver. Voy a completar y empiezo otra vuelta con vosotros. Pero veis ya, desde aquí, que tengo el marcador, cómo se está haciendo ya la ciza. Y aquí ya he completado mis 4 motivos. He acabado, bueno, pues haciendo la sacada, las 3 cadenitas y el punto bajo. Y ya giro. Y ahora vamos a hacer la vuelta. Pues igual, aquí tengo que hacer pues, la mitad. Y cuando llegue al último la mitad, entonces me quedarán 3, veréis. Aquí voy a subir con una cadenita para hacer aquí mismo un punto bajo. Y repito, un punto alto en el centro del motivo y 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, bajamos con los puntos bajos y 3 puntos. En el punto bajo, un punto bajo. Y ya a partir del siguiente, hasta que lleguemos al último, lo hacemos completo. Ya estoy en el último. Empecé con este que solo lleva un punto alto al principio y luego los 3 al final. Y ya este es completo, estos 2 son completos. Y el último que lo tengo que hacer haciendo 3 puntos. Es repetir lo que hicimos anteriormente. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4 y solo un punto alto. Hago el punto bajo y giro. Tengo que subir aquí arribita. Cada vez que llegue aquí al final, subo 1, 2, 3 y 4 puntos, los 4 puntos que teníamos bajo. Hago una cadenita y hay un punto bajo. Ya estoy arribita y veis, ya tengo 1, 2 y 3 motivos que hacer, nada más. Así que aquí saco los 15, los 15 y los 15. Y ya tendría, en vez de 4, 3 motivos. Voy a empezar de nuevo, pero bueno, ya sabéis cómo es. 1, 2 y 3, siempre al principio, y saco los 15, ¿vale? He estado trabajando hasta quedarme ya solo con uno.
Mira, la vuelta esta de 2, pues ya sabéis que tenéis que hacer medio, no hacemos completo, hacemos medio y medio para que nos salga aquí solo uno. Ahora tenemos uno y ese uno, pues ya en esta vuelta que viene ahora, vamos a hacer aquí una cadenita, un punto bajo y ya no tengo que sacar la colita, solo hago puntos altos. Voy a hacer hasta rellenar, llevo 2, 3, 4, 5, a ver con 6 cómo queda, y voy a hacer el 7, voy a hacer 7 y me voy aquí al puntito bajo del extremo y hago un punto bajo, entonces me queda así. Este sería mi final. Así que ya hago un par de cadenitas y corto la hebra. Luego ya sabéis que vamos a rematar con puntito bajo para que quede esto como más perfecto. Pero ya este lado estaría completo. Ahora vamos a trabajar el lado de la espalda. Así que yo ya he cortado aquí mi hebra. Aquí tengo el marcador. Bueno, pues vamos a quitar ese marcador y vamos a trabajar hasta el siguiente marcador. Voy a añadir la hebra en el puntito bajo que está antes del motivo. Aquí. Aquí está la cadena. Aquí. ¿Dónde está el punto bajo? Aquí. Hago un par de nuditos. Voy a intentar esconder la hebra. Ahí hago una cadenita y un punto bajo. Me voy al motivo. 1, 2, 3, 4, 5. Y yo creo que voy a dejarlo aquí, esta vez en 6, en vez de, como hicimos aquí, 7. Y ya al punto bajo, un punto bajo. ¿Vale? Para que no nos quede tampoco tan curvado. Lo dejamos así con 6. Y en cada motivo, pues 6 puntos altos. 3, 4, 5, 6. A ver, ¿dónde está aquí el punto bajo? Aquí. Punto bajo. ¿Vale? Pues todo lo que es la zona de la espalda hasta el marcador. He llegado a la zona del marcador, lo quitamos y este sería ya el último de la espalda. Cuatro, 5 y 6. Punto bajo. Y aquí tengo los 5 del delantero. 1, 2, 3, 4 y 5. Ya sabéis que empezamos aquí con medio y terminamos con medio. Entonces, hago un punto alto y 1, 2, 3, 4, 5. Y repito igual que hemos hecho en el otro delantero. Aquí ya completo los 3 que me faltan.
Este lo hago completo, completo, completo. Y cuando llegue al último hago los 3 puntos altos, 5 cadenas, bajo 4 puntos bajos, un punto alto y el punto bajo al final. Me tengo que volver con punto deslizado para ponerme arribita y hacer que ya en vez de 5 voy a tener 4 y hacer los 4 con las 15 sacadas en cada uno de los 4 motivos que me van a quedar. Me van a quedar colitas como para hacer luego solo 4 motivos, luego 3, luego así, pues igual que aquí. No lo vuelvo a explicar porque ya hemos hecho esta parte. Solo que quería enseñaros cómo queda la espalda y cómo comenzaríamos en el otro lado. Pero se hace ya a partir de ahora igual que aquí. Cuando hayamos completado los dos lados, la espalda y el otro lado, voy a darle la vuelta para que veáis cómo va. Esto luego se dobla así y tenemos los delanteros. Bueno, como veis, aquí ahora mismo, para mi medida es pequeño. Si lo quieres hacer talla pequeñita, pues ya estaría, ¿eh? Os quedaría una talla S, XS incluso. Pero como yo quiero más grande, yo hago así. Así consigo que el escote también me quede más abiertecito. Y lo que voy a hacer es crecer aquí con la misma puntada, pero trabajando desde aquí, desde abajo, en un lateral. Engancharé aquí la hebra y trabajaré hacia arriba y me quedaré justo en este puntito donde empecé a hacer los menguados. O sea que sería, si me miro aquí en la ciza, lo veo mejor. Hasta aquí. Hasta aquí que me puedo quedar, bueno, pues ya veo yo si me quedo seguramente aquí abajito porque como hace el piquito aquí de reborde, me quedaré ahí. Y en el otro lado pues hago exactamente igual. Cuando ya termine de alargar aquí un poquito el ancho, porque lo que estaré haciendo será trabajar de aquí hacia allá así, pero estaré creciendo el ancho. Pues de un lado y otro calculo más o menos cuánto voy a necesitar. Y bueno, pues yo creo que van a ser 3 o 4 vueltas. Ahora voy trabajando y me voy midiendo y tú haces igual y trabajas la cantidad de vueltas que te haga falta. En el caso del que ya tengo hecho, trabajé, aquí está, pues la vuelta, a ver que tengo del revés, la vuelta del comienzo, que es donde vamos haciendo 3, 5 cadenas, 3, y así vamos haciendo la base, más 2 vueltas más para completar un motivo. Y yo creo que, bueno, pues yo creo que será igual, 3 vueltas en total a cada lado. Voy a empezar esa primera vuelta y mira, aquí en esta esquinita tengo 3 cadenas. Me voy a la del centro y añado ahí con 2 nuditos. Y ahí levanto una cadenita y ahí mismo hago un punto bajo. Y cojo hebra. Voy haciendo los motivos. Tengo que saltar 3. 1, 2, 3. Y voy creando los motivos. Mira, no he contado una cosa. He contado solo los puntos. He contado 1, 2, 3 los puntos, pero como me metí en una cadena del centro, me queda todavía aquí otra cadena perdidita que está muy chica, así que la voy a contar también, ¿eh? 1, 2, 3. Sería en el segundo punto, donde empiezo a hacer mi primer motivo. 5 cadenas.
4 puntos bajos, otros 3 puntos en el mismo sitio. Y ahora vuelvo a contar 3. 1, 2, 3. Aquí en el puntito bajo hago el punto bajo. Vuelvo a repetir. Cuento que tengo 1, 2, 3. En el caso de las cadenas, pues me tengo que saltar al punto bajo porque me estoy saltando, es como si hiciera en el cuarto. Pero lo voy a hacer ahí por no hacerlo en la cadena. Así que de nuevo 3, las 5 cadenas, hago igual, otro motivo. Y voy creando así, bueno, desde aquí me tendré que ir al punto bajo y voy distribuyendo de manera que quede bien, porque aquí saltarnos puntos aquí no podemos, por ejemplo, cuando lleguemos a esta zona. Pero vamos calculando más o menos, 1, 2, 3, ¿vale? Los espacios. Y ya sé que me tengo que quedar aquí. La cantidad de motivos que me salgan en este lado tendré que hacer en el otro igual. Bueno, pues me quedo aquí porque en principio era aquí arribita donde me iba a quedar, ¿vale? Entonces era aquí arribita, pero he hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 motivos. Aquí he terminado el séptimo, he hecho el punto bajo y ya si cuento 3, aquí tendría que hacer otro motivo, con lo cual ya me está llevando muy allá, porque tengo que hacer el motivo, contar 3 y hacer un punto bajo. Entonces ya me está llevando muy allá. Me quedo así y queda igualmente bien, porque, bueno, como veis, parece que pertenece a la disminución. Así que ahí me quedo. Ya sé que en el otro delantero me tienen que entrar 7 motivos. Voy a hacer las siguientes 2 vueltas. Esta que empezamos ahora la hacíamos cogiendo aquí las 7 sacadas. Entonces voy a subir 1, 2, 3, 4. Ay, perdón, 3 nada más. 3 nada más, perdón, que ya me he liado. Y voy a ir sacando, este no lo saco, el siguiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Lo cierro todo, hago el deslizado, a ver si puedo. Y el punto bajo. Perdón, me estoy liando. El deslizado y las 3 cadenas. 1, 2 y 3. Y ahora sí, el punto bajo. ¿Vale? Nos queda ahí ese motivo que es medio hacia acá. Y a partir de aquí ya tengo que hacer los completos. Hasta que llegue al final, que terminaré con el medio así también. Aquí ya vamos subiendo las 3 cadenas y sacando 15. 15, 15, 15, 15, menos este último ladito del final donde solo me entran los 7. Nos vemos ahí. Bueno, pues ya he llegado aquí al final y me queda este ladito que son 7 sacadas nada más. 1, 2, 3 de subida y sacamos 1, 2, 3, los 4 puntos bajos y los 3 de abajo. 1, 2 y 3. Ya tengo los 7, cierro. Me vengo delantera lazada, hago un deslizado y en el punto bajo de la vuelta anterior hago un punto alto. Y ya he completado esta vuelta. ¿Veis? Como estamos trabajando en recto, por eso tenemos que empezar. Hemos tenido que empezar esta vez con medio y aquí medio. Espero que hayáis entendido el patrón. Ya sabéis que cuando nos quedan las colitas aquí más adelantadas al final, pues tenemos que acabar con medios.
cuando las colitas las creamos al principio, que sabéis que se crean con las 7 cadenas y ya los puntos bajos en un principio y al final igual, pues ya nos quedarían los motivos pegados justo a los finales y a los principios. En estas alturas ya yo creo que lo habéis entendido, ¿no? El patrón. Y ahora, bueno, pues completamos esta vuelta, que sería ya la tercera y última de este lado, y tendría que hacer lo mismo en el otro. Aquí subo 1, 2 y 3 y voy a hacer 1, 2 y 3. Y como es mi última vuelta, yo no tengo que hacer las 5 cadenas. O sea, imaginaros que queréis crecer aún más ancho, ¿vale? Yo ya es que aquí termino y entonces por eso ya he hecho esos 3 puntos, hago aquí el punto bajo y aquí de nuevo vuelvo a completar el circulito con 6. Porque este ya es un círculo completo, entonces no hago los 3, las 5 cadenas y luego los 3, ¿vale? Simplemente ya hago 6 puntos, llevo 5 y 6. Voy haciendo 6 puntos y en los puntos bajos voy haciendo puntos bajos. Y entonces ya me va quedando el motivo completo. Pero si tú, porque yo quiero este ancho, esto que le estoy sumando al ancho, este trocito. Pero si tú quieres hacer algo más, pues en esta vuelta que estamos empezando ahora tendrías que empezar de diferente forma. Deberías de empezar pues como en el patrón, haciendo aquí en vez de 3, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Para bajar 4 puntos bajos. Un momentito porque me está tirando el tejido ahora. 1, 2, 3 y 4. Ya hemos creado la colita. Y dentro del circulito ya hago los 3. 1, 2 y 3. Y el punto bajo. Entonces en el siguiente motivo hago 3, las 5 cadenas, los 4 puntos bajos y 3. Para volver a crear las colitas donde luego vamos a hacer la sacada. ¿Qué pasa? Que aquí ya he creado una colita, aquí crearía otra y ya en la siguiente vuelta tengo las 15 sacadas desde un principio. No empezamos con medio, sino que empezamos ya con uno entero. Como no es mi caso, no tengo que hacer eso. Yo ya quiero acabar ahí. Entonces, por eso he hecho. Ahí tengo ya una cadenita hecha. 1, 2 y 3. Y dentro del círculo hago 3. Y el punto bajo en el punto bajo. En los círculos completos 6. Y 6 y el punto bajo. Y voy completando ya todos los círculos. ¿Vale? Aquí al final pues terminaré con los 3 aquí, más el punto alto aquí abajito. Ay, que lo engancha. ¿Qué ocurre? Que si, bueno, yo ya porque ya os digo que yo necesito 3 nada más, pero si tú vas a crecer un poquito más, un par de vueltas más, lo que sea, pues ya sabes que has empezado aquí con 7 cadenas, vas con 4 puntos bajos, has hecho 3 puntos para empezar ahí la primera colita y tienes que acabar con una colita aquí. Con lo que harías aquí los 3 puntos, se hace a la inversa, se hacen primero los 3 puntos y luego solo tienes que subir las 5 cadenas, bajar con 4 y terminar con punto alto, ¿vale? Y ya continúas el patrón normalmente. Voy a completar este lado, lo que me queda, y el otro ladito.
Igualmente me mediré de nuevo. Luego ten en cuenta que esto va atadito con un cordoncito que vamos a hacer. Y entonces luego nos estirará y ya nos quedará ajustado el cuerpo. Yo creo que no es necesario que haga más vueltas, pero aún así me gusta probarme. Nos vemos cuando complete los dos lados. Completé el otro lado también. Hicimos este primer lado que lo empezábamos de abajo hacia arriba. Volvíamos y luego otra vez, ¿vale? Con lo cual acabamos arriba. Y el siguiente delantero, empezamos del derecho, lo tenemos que empezar desde arriba para que nos coincida la primera vuelta en el derecho. Entonces voy hacia abajo, subo hacia arriba y vuelvo a bajar hacia abajo, con lo cual ya me quedo aquí abajito y no voy a cortar la hebra para hacerle la puntillita que va en la parte de abajo. Mira, la puntilla no es por alargarlo ni nada, simplemente por tener un acabado. Es de 3 puntos, 3 cadenas, 3 puntos y punto bajo. 3 cadenas, así, ¿no? Vamos distribuyendo. Vamos distribuyendo la puntada, entonces vamos a empezar con un punto bajo y metiendo esa puntadita. Mira, empezamos. Pues aquí mismo voy a subir una cadena para poder hacer aquí un punto bajo. Cojo hebra y voy a saltar como 3, pero me voy a meter en este espacio, que es muy grande, y si no me tengo que ir muy allá. Y ahí meto ya el primer motivo. 3 cadenas y 3. Y vuelvo a... Bueno, si hacemos así y lo tumbamos, sabemos más o menos dónde tenemos que enganchar. Voy a probar aquí. ¿Vale? Que no nos queda ni muy tirante, ni muy bocón. Vuelvo a coger hebra. Ya cuento 1, 2, 3, porque aquí sí que me encuentro con punto. Y puedo contarlo. Y esto sería aquí en el punto bajo. ¿Veis? Me he saltado como un espacio de cadenitas que había y el punto bajo. Ahora vuelvo a saltar el espacio de cadena y me vuelvo a ir al punto bajo y vuelvo a hacer 3 cadenas y 3. ¿Vale? Así lo vamos a ir haciendo toda la parte de abajo. He completado toda la parte de abajo con la puntillita y ya voy a hacer la última vuelta en punto bajo y picot por todo. O sea, como me he quedado aquí, no corto la hebra ni nada y le voy a dar una vuelta completa. O sea, desde aquí sigo del derecho, voy a subir por un delantero, voy a girar y hacer toda la parte de aquí, toda la parte de la espalda, todo de una vez. Rodearé también el otro delantero, iré hacia abajo. Y cuando llegue a este punto donde ya he acabado el otro delantero, pues podemos cortar la hebra. O si queréis podéis continuar haciendo el picot por aquí abajo. Pero yo aquí no se lo voy a hacer. Yo ya aquí termino. Entonces, mira, fácil. Cada X punto hacemos un picot. Como queráis hacer la separación. Voy a subir con una cadenita para hacer aquí un primer punto bajo. Y cuento, ahí ya cuento 1, el segundo y el tercero. Y bueno, pues aquí 1, 2, 3 y deslizo. Y sigo haciendo 1, 2, 3. Voy a hacer
con esta separación de 4, creo, porque si no hace mucho. 1, 2, 3 y desliza. 1, 2, 3, 4, 3, engancho aquí abajito y deslizo. ¿Vale? Cada 4 pues estaría bien. Empiezo con 3 para quedarme más cerquita del inicio, pero luego ya continúo que en el cuarto donde hago el picot. Y hacemos esto por todo el filito, exceptuando la parte de abajo, que la dejaré tal como está. He completado ya toda la vuelta con el punto bajo y el picot. Mira, por todo. ¿Vale? Todo el filo de atrás, todo, ¿vale? Menos la parte, como os dije, de abajo de todo. ¿Vale? Y así nos va quedando el top. Aquí luego crearemos un cordoncito. Pues por aquí tengo uno del otro top, os lo enseño. Hice 200 cadenas y luego me volví con punto deslizado para crear el cordoncito. Este cordón después lo vamos atando aquí así y nos lo amarramos. Y ya nos queda hacer el tirante. El tirante lo puedes hacer. Empezamos con este, por ejemplo, y haces un largo y unes atrás en recto, si quieres. O yo, por ejemplo, me gusta más cruzado. Entonces, en mi caso, he hecho igual, he hecho el tirante recto, pero a la hora de unir, me he venido de este lado, lo he unido a este, y de este lado lo he unido a este de la espalda. A ver si lo podéis apreciar en este otro que he hecho. A ver cómo lo pongo para que veáis. Así. Esta es la espalda. ¿Veis? Me va a un delantero y el otro lado de la espalda me va al otro delantero. Entonces me queda por la espalda, me queda cruzadito. Y muy sencillo el tirante. Mira, tanto en un delantero como en el otro lo que tenemos son aquí 7 puntos. Pues voy a añadir hebra ahí. Y me voy a ir a los 5 centrales. Entonces, 1, 2, 3, 4 y 5. No me tengo que venir más acá. 1, 2, 3, 4 y 5. No, aquí me quedaría. 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí. Aquí tenemos 3 puntos porque cuando llegamos a la esquina, cuando hacemos el punto bajo, la vuelta de punto bajo, y llegamos a la esquina, yo aquí meto 3 puntos para que me haga el redondito. Y en la otra esquinita también. Por eso parece que hay más puntos ahí. Entonces, sería aquí 1, 2, en el de los 3 que he hecho en la esquina, en este. Y se cuenta 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Vale? Pues ahí. Y eso de los 3 puntos en la esquina, pues lo tenemos que volver a repetir cuando lleguemos a alguna esquina. Que en este caso ha sido aquí arriba y luego aquí en esta parte de lo que añadimos de delantero, aquí también lo he tenido que hacer. Si lo veis. Bueno, pues ahora empezamos el tirante. Muy fácil. Saco ahí 1, 2, 3 cadenas para hacer un punto alto. Me salto un punto y en el siguiente voy a hacer punto alto, una cadenita y un punto alto. Cojo hebra, me salto un punto y en el siguiente hago un punto. Pero para que me quede un poquito más centradito, me voy a ir un poco más allá. O sea que me voy a saltar 2. Para que me quede ahí un poquito más centrado el tirantito. Y esta puntada la vamos repitiendo todo el tiempo.
1, 2, 3, giro. Dentro de esa V vuelvo a hacer una V, punto alto, una cadena, punto alto dentro de la V y punto alto sobre el punto alto, que aquí sería la tercera cadena. Vuelvo a girar, subo 3 cadenas, dentro de la V hago punto alto, cadena, punto alto, y en el punto alto, que sería la tercera cadenita, hago un punto alto. 1, 2 y 3, giro. Dentro de la V, punto alto, cadena, punto alto, y en la tercera cadena, punto alto. 1, 2, 3, giro. Y dentro de la V una V. Y en la tercera cadena, un punto alto. Y de esta forma vamos a hacer el tirante, hasta tener el largo que necesitemos. Motivos que yo he hecho, porque ya me va a servir de referencia el otro tirantito. Esto luego ya sabéis que con el uso, que yo este ya me lo he puesto un par de veces, se estira, entonces tenemos que tener en cuenta no hacerlo demasiado largo tampoco. Y yo voy a contar aquí cuántas vueltas he hecho, porque me va a servir de referencia. A ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32. 32, 33 vueltas, ¿vale? He hecho yo. Por si me he equivocado en alguna, pero vamos, 32, 33 vueltas, porque eso, tampoco lo podemos hacer muy, muy largo, porque luego esto en el uso se nos va a ir a quedar grande. Hago yo mis 32 vueltas y directamente lo voy a cruzar ya. ¿A qué altura? Bueno, pues también me va a servir de referencia el que ya tengo hecho. A ver, yo aquí en la espalda he contado, ¿vale? Desde el que ya no pertenece al delantero, 1, 2, 3, y en el cuarto he cosido ahí el tirantito. Además lo he cosido con agujita. Y del otro lado, pues igual me he ido desde el otro delantero, 1, 2, 3, y en el cuarto, cruzando el tirante, lo he unido. Si quieres también lo puedes hacer sin cruzar, entonces te haría falta como menos cantidad de largo de tirante, porque llegas antes ahí, ¿eh? Yo estoy dando el largo que yo he utilizado, pero cruzando el tirante. Así que ya sabéis, en el cuarto y luego desde el otro delantero en el cuarto, cruzamos. Mira, así queda ya el top terminado. Yo ya le he quitado todas las hebritas, rematado. He hecho el cordoncito. Lo que he hecho para cruzarlo es empezar desde abajo, haciendo cruces, ¿veis? Me he ido metiendo en cada circulito de un lado a otro, hasta llegar arriba, donde ya, a la altura que yo quiera, puedo atar. Y me dejo mi escote. El tirante cruzado, como dije en el cuarto, contando desde aquí. Y bueno, pues lo he cosido por dentro, los tirantes. Yo lo que hago es que cuando termino el tirante, dejo la hebra larguita, cojo una agujita y coso por dentro, para que me quede más asegurado. Y bueno, pues ya estáis viendo cómo queda de bonito. Además súper cómodo de poner, por el tema de que te lo puedes adaptar. Esta puntada es tan tupida que no cala absolutamente nada.
no cala nada. O sea que esta misma puntada la podéis tener ya como referencia para un bolsito, para un monederito, cualquier cosita que queráis, una mantita, algo que queráis que no sea tupido, que no sea calado, perdón, que sea más bien tupidito, pues esta puntada ideal para eso. Y además muy entretenida de hacer y queda muy bonita. Yo estoy encantada con mi top. Espero que te animes a hacerlo porque merece mucho la pena. Mirad la parte de atrás, que nos la enseño. Súper bonito. Ya tengo uno hecho que le he dado bastante uso ya y estaba deseando sacar un momentito para poder mostraros el paso a paso. Y bueno, pues ya lo tenéis. Para que empecéis cuanto antes a hacerlo. Espero que te haya gustado. Como siempre te digo, suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho. Hazme crecer, ayúdame. Yo me animo, creo más cositas para vosotras. Y así no me aburro del canal, ¿vale? Que siga hacia adelante. Las que le dais vida al canal sois vosotras. Así que os agradezco vuestro apoyo. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos muy prontito. Hasta luego.